Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En la semana nosotros vimos lo que es Git, también lo que es la creación de cuenta con GitHub. Vimos algunos comandos y también la creación y el manejo de ramas de un repositorio. No sé si ya todos tendrán su cuenta de GitHub. En caso de que no lo tengan, les recomiendo que la vayan haciendo. También se vio el tema del archivo README, que son muy importantes para que personas externas puedan entender su proyecto, o sea, su repositorio. Y también vimos la parte del el profile de GitHub. Entonces, tengo entendido que se subió ya la plantilla que tenía yo para que pudieran agregarlo a su GitHub y pudieran agregar toda la información necesaria que ustedes deseen. Quedé por enseñarle cómo resolver un conflicto, que lo vamos a ver ahora. También esto lo hice previamente y lo dejé establecido en la presentación, así que hoy día se va a subir la presentación o durante este fin de semana para que tengan esta forma de poder resolver los conflictos. ¿Ya? Y también quise agregar para que quedara como detallado el cómo agregar un colaborador, que también es muy importante para que ustedes puedan trabajar con el proyecto final. Así que voy a comenzar con la presentación y después nos vamos a ir a la parte práctica. Antes que todo, ¿tienen alguna duda al respecto con lo que hemos visto hasta el momento? No, ninguna. Ok, muchas gracias. Ok, entonces vamos a ver lo faltante que quedó para que después podamos seguir con los grupos y avanzando en el proyecto. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿pueden ver bien, cierto? Sí, se ve. Sí, genial. Bueno, el martes quedamos con un ejemplo que les mostré de Git Page y rápidamente vimos cómo poder crear un HTML y verlo mediante la facilidad que nos da GitHub, que para poder acceder era su username.github.io. Ya, vamos a partir con los colaboradores. Bueno, los colaboradores son personas que van a trabajar dentro de nuestro proyecto. Recuerden que si yo creo un repositorio, si es público, cualquier persona puede verlo, lo puede descargar, puede hacer modificaciones, pero no van a poder subir estos cambios a su repositorio original, sino que para poder hacer eso necesitan ser como colaborador. Entonces, los colaboradores pueden realizar varias acciones en un repositorio, perdón, dependiendo de los permisos que se le hayan otorgado. O sea, yo puedo agregar una persona y puedo limitar a que pueda crear ramas, pueda hacer push, entonces puedo limitar sus acciones. Algunas de estas acciones típicas que pueden realizar los colaboradores pueden clonar repositorios, crear bifurcaciones, que son los forks, que es como solamente tomar una copia del proyecto y llevarlo a mi GitHub, a mi repositorio propio. Pueden realizar cambios, recuerden los crear ramas o los push, y enviar solicitudes de extracción, o sea, los pull requests, que fueron lo que vimos cómo realizar un pull request para poder integrar las modificaciones que hicimos en nuestra rama, lo integremos en la rama principal que es el main. Entonces, ¿cómo agregar colaboradores? Bueno, una vez que ustedes inicien sesión en GitHub, entren al repositorio
tienen que irse a la sección de configuración, que es el setting que generalmente está a la derecha de su repositorio. Bueno, como van a hacer configuración a su repositorio, le van a pedir la contraseña de GitHub y bueno, y van a la sección de Add People. O sea, nos fuimos a configuración, nos vamos a la sección de colaboradores y presionamos Add People. Aquí podemos ver los colaboradores que están actualmente en nuestro repositorio. Después se va a abrir un modal donde vamos a poder ingresar el nombre de usuario. Puede ser el nombre o incluso el correo. Una vez que lo encontremos, vamos a agregarlo como colaborador y a esta persona le llegará un correo, el cual debe aceptar y va a poder hacer los cambios. Así que para agregar un colaborador, en resumen, es configuración, agregar colaborador, buscar el usuario que agregamos, le va a llegar a un correo y ese correo tiene que aceptarlo para que puedan hacer modificaciones en nuestro repositorio. De lo contrario, solamente va a poder descargar solamente el archivo, obviamente que va a poder trabajar, pero solamente de forma local, no a nuestro repositorio remoto. Otro de los temas que es lo hermoso de Visual Studio, que ya tiene integrado Git. O sea, yo al principio le mostré los comandos porque es súper importante que ustedes conozcan el funcionamiento por debajo, en caso de, o sea, el funcionamiento por debajo que tiene esto idle, para poder hacer las modificaciones en los repositorios. O sea, crear ramas, hacer los push. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan. En caso de que, por ejemplo, Visual Studio no esté funcionando correctamente, ustedes tengan la capacidad de ir a la consola de comando y hacer todas las modificaciones o aplicar todas las instrucciones correspondientes para que puedan hacer los cambios. Bueno, podemos ver que Visual Studio nos puede proporcionar varias facilidades. Por ejemplo, el control de versiones. Podemos inicializar un repositorio Git en un proyecto existente o clonar un repositorio desde la misma URL de Visual Studio. Tenemos un panel de control. Visual Studio tiene un panel de control de GitHub que muestra los estados de los archivos, las ramas actuales, los cambios pendientes. Nos permite realizar commit, crear ramas, fusionar cambios, etc. También tenemos la detección de cambios. Entonces, Visual Studio nos va a mostrar visualmente los cambios realizados en nuestro archivo. Entonces, nos van a permitir revisar la diferencia que hay entre ellos. Tiene la integración con GitHub. Podemos realizar operaciones remotas directamente a GitHub, como crear, clonar, gestionar repositorios remotos, etc. Y tiene atajos. O sea, Visual Studio nos proporciona una serie de comandos y atajos para realizar acciones en Git. Bueno, generalmente esos atajos son como para los commits, el cambiar de rama, la sincronización. Así que una vista rápida para conocer el Git que tiene integrado Visual Studio, vamos a encontrar en la parte izquierda inferior la rama en la cual nosotros estamos posicionados. En caso de que nosotros hagamos clic en esta sección, en el centro superior de Visual Studio nos van a mostrar todas las opciones que podemos con respecto a las ramas. Podemos crear, podemos posicionarnos, perdón, en cualquiera de las ramas que tiene nuestro proyecto. Por ejemplo, todas las que tengan el origin y esta nube son las ramas que tiene actualmente el repositorio. Y las que estén con ese símbolo, que es generalmente de control de versión, son las que tenemos nosotros localmente. Recuerden, que las ramas estén en el repositorio remoto no significa que estén en nuestro repositorio local.
¿ya? Entonces, cuando nosotros nos posicionamos en estas ramas, se va a crear la copia local. Por eso es necesario hacer los push, porque trabajamos localmente y después subimos este cambio al remoto. Por eso también el comando git push origin y la rama que queremos subir los cambios. Bueno, en la parte izquierda de los menús que tenemos de GitHub, que es este icono, vamos a poder ver el control de versiones. Cuando nosotros hagamos modificación de un archivo, nos van a aparecer acá los cambios que hemos realizado. Aquí puede haber en archivos, y una vez que hagamos clic en ese archivo, vamos a poder ver qué es lo que se ha modificado. En la parte izquierda, la parte original, y la parte derecha tenemos las modificaciones que se realizaron. Por ejemplo, en este caso, se agregó una nueva línea, que es la segunda sección. Ok, cuando nosotros pasemos el mouse sobre este archivo que se modificó, vamos a tener tres opciones. Vamos a poder ir directamente al archivo que se modificó. Podemos... Voy voy a la pluma. Entonces, esta opción nos permite ir directamente a nuestro archivo. Con esta podemos revertir los cambios que hemos realizado, es decir, como modificar un archivo y como que no, queremos dejarlo mejor como estaba antes. Entonces con ese botón nos revierte todos los cambios que hemos realizado. Lo deja como el último estado actual de nuestro repositorio. Y acá con esta símbolo de suma, podemos agregar este archivo para el commit. Es como un git add. Una vez que nosotros lo agreguemos, va a entrar a la sesión de cambios. Entonces aquí dice que ya hay un archivo que está preparado para hacer el commit. Si se fijan, en change ya no hay nada, y anteriormente teníamos un archivo a modificar. Entonces, para poder hacer el commit, es necesario agregar un mensaje, aquí lo agregamos, y podemos generar el commit directamente. Recuerden que cuando ustedes hacen commit, no necesariamente quiere decir que esté ya en el repositorio remoto, es necesario hacer el push. Pero tenemos la opción de hacer un commit y push inmediatamente. En caso de que solamente hagamos commit, tenemos esta opción que sincroniza las ramas con el repositorio remoto. Entonces, de esta sección tenemos el archivo modificado, lo preparamos para que se incluya el commit. Esto es hacer un git add, el comando git add, y aquí pasamos a hacer un git commit, perdón la letra, aquí está el commit, ¿no es cierto? Y si seleccionamos esta opción commit y push, después aplica el git push. Git push. Prácticamente son los mismos comandos que nosotros vimos por la consola. Git add, el archivo, git commit, le agregamos el mensaje, y después git push, origin y el nombre de la rama. Entonces, en vez de hacerlo por consola, Visual Studio Code solamente nos facilita esta vida, y haciendo clic vamos a poder hacer todo esto. Ya, ok, conflictos. Esto es algo súper importante que aprendan. Cuando Git detecta un conflicto, significa que hay cambios en la misma línea del mismo archivo que no se pueden fusionar automáticamente. Esto puede suceder cuando dos o más personas han realizado modificaciones en la misma parte de un archivo. O sea, por ejemplo, si yo agrego esta línea y alguien también modificó esta misma línea, al momento de hacer un push, nos va a decir, oye, alguien lo modificó, tú tenías otra versión, y tú también, y tú al modificarlo y querías hacer esta integración,
no sé qué hacer, va a decir el GitHub. Entonces ahí hay que hacer, o sea, ahí se genera un conflicto y tenemos que resolverlo manualmente. Existe la opción de forzar, dime. Acá, Alberto, pero eso tiene que estar sucediendo casi de manera simultánea, o sea, que dos personas hicieron el mismo cambio, porque me imagino que si una persona hizo un cambio y después de un tiempo otra también lo hace, al final queda el de la segunda, pues, ¿no? Allí lo vamos a ver más cómo resolver estas modificaciones. Por ejemplo, tenemos un cambio en el repositorio remoto. Por ejemplo, esta línea, hay dos personas que modificaron. Están una en remoto y tenemos la local que con nosotros cuando queremos hacer el push nos va a decir, oye, alguien también modificó esta misma línea. ¿Qué hacemos? Nosotros podemos forzar a GitHub que lo haga automáticamente, pero cuando hay muchas líneas de código, GitHub puede destruir su código. O sea, puede hacer un merge automáticamente y no va a ser entendible, se pueden eliminar algunas líneas de comando, o sea, algunas líneas de código importantes para su funcionamiento. Entonces, va a romper lo que tienen hecho. Por eso es mejor hacerlo manualmente. Entonces, cuando suceda esto, generalmente Git va a pausar el proceso de fusión y va a marcar los archivos en conflicto, con unas marcas especiales que indican la diferencia entre la versión en conflicto y las que tenemos nosotros modificadas. Generalmente, no lo escribí, pero generalmente son puros símbolos menor, van a tener símbolo igual como para diferenciar la sección, y el otro el mayor. O sea, aparece el símbolo ahí sí. Generalmente esos van a ser los símbolos que ustedes van a ver. Más adelante tengo un ejemplo. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos la rama main. Tenemos nuestra línea de código que es Hello World. Nosotros hicimos un clon de la rama main con nuestra rama avid. Esa es nuestra rama, o sea, este es nuestro archivo local, o sea, nuestro repositorio local, y esta es la rama main, y este es el remoto, en la misma rama. ¿Qué es lo que sucede? Alguien modificó el hello world por hello dog, y yo también lo modifiqué por hello cat. Entonces, cuando nosotros hagamos el push, ahí va a entrar este conflicto. Entonces, la mejor opción es que ustedes lo hagan manualmente. ¿Y por qué utilizar un IDLE? También existe otro software que permite cómo gestionar los controles de versiones. ¿Por qué utilizar un IDLE? Porque nos facilita mucho la forma de poder comprender y de poder hacer estos cambios. Por ejemplo, yo he tenido conflicto por consola, uno que tuve que hacer una configuración enorme, y la otra que es muy complicado poder hacerlo por consola, o sea, se necesita mucha práctica. Y obviamente tener mucho cuidado de lo que se está haciendo, porque como les digo, pueden romper su código. Entonces, acá les puse un ejemplo de cómo resolver un conflicto en Visual Studio Code. Bueno, aquí forcé un conflicto modificando el archivo index de la rama que vimos en las clases anteriores, de la rama test, ¿no es cierto? Bueno, esta modificación lo hice directamente en GitHub. El GitHub también la opción de poder modificar los archivos. Entonces, en la segunda sección, le agregué, lo modifiqué y lo dejé como modificación en repositorio. En mi repositorio local, hice la modificación en la misma sección y la cambié por modificación para generar un conflicto desde repositorio local. Si recuerdan lo que vimos en las slides anteriores, hice una modificación, entró en estado de cambio,
GitHub me permite visualizar como lo que tengo antes y lo que tengo ahora, o sea, como el archivo original y las modificaciones que nosotros hicimos. Entonces, tenemos una modificación en la misma línea, tanto en remoto como en local. Entonces, al momento de que nosotros hagamos el commit y el push, Visual Studio Code nos va a indicar que existe un conflicto en nuestra rama. Nos va a decir que nos va a decir dónde empieza nuestro conflicto y dónde termina. Ahí están los símbolos que les comentaba recién. Esos son como lo que les va a indicar como, ah, mira, aquí empieza el conflicto y aquí va a terminar. Entonces, si se fijan, acá el mensaje cambió. Merge Brain main of tanto. Acá tenemos el head, que es lo que tenemos los cambios actual. Tenemos la separación y tenemos la modificación que viene entrante, o sea, la del repositorio remoto. Entonces ahí nos dijo, ok, tenemos un conflicto, hay que resolverlo. Entonces nosotros tenemos que presionar el botón Resolve in Merge Editor. ¿Qué es lo que va a pasar cuando presionamos ese botón? Visual Studio nos va a mostrar dos pantallas. Ok. Nos va a mostrar dos pantallas. La de la izquierda es la incoming, o sea, la rama que viene entrando o sea, la del repositorio local. Tenemos la current, que es la actual, la que tenemos nosotros. Y al final tenemos nosotros el resultado. Entonces, nos va a mostrar la rama que está remotamente, o sea, la modificación que tiene remotamente, la modificación que hicimos nosotros, y abajo vamos a tener como, ya, este va a ser el resultado final. Si ustedes se fijan, acá tenemos como aceptar los cambios que vienen entrantes o aceptar los cambios de nosotros. Nos da la opción de poder elegir con cuál nos quedamos. Si se dan cuenta, acá dice que no se han aceptado cambios. Entonces sigue estando el archivo original como teníamos nosotros. Recuerden que nosotros descargamos el archivo y tenía esto. O sea, cuando descargamos el repositorio, los últimos cambios, es el, ah, la sección original. Esta era la sección original. Después lo modificamos remotamente. Y esta fue la modificación que nosotros hicimos. Entonces eh, podemos aceptar, aquí son dos botones, aceptar estos cambios o ignorarlo. Una vez que vamos aceptando, se van a ir agregando o reemplazando la línea en la parte de resultados. Por ejemplo, aquí ya acepté la sección la sección actual, la acepté, y entonces en la parte de resultados, ¿perdón? Hola Carlos, buenos días. Hola, buen día. Sí, no, es que hay alguien que hizo una consulta en el chat Sí, y dice que no tiene audio y la consulta dice que si GitHub trabaja de la misma manera con el programa R, así como con Visual Studio. Que, sí, es que es un compañero, Mirko Rodríguez, sí, que dice que disculpe porque está sin audio. sí, muchas gracias por recordarme eso. No es que GitHub trabaje con R o Visual Studio Code, es al revés. Visual Studio Code tiene integrado herramientas de control de versión de Git. R, no estoy seguro de R, si R tiene integrado ya esta control de versiones. Si me das el tiempo, te lo puedo averiguar. Así que tendría que averiguarlo, para serte muy sincero. No recuerdo eh, si no recuerdo si tiene esta integrado aquí. Generalmente yo ocupo la consola, soy más fan de la consola. Así que déjame averiguarlo y te voy a responder, ¿ya? ¿Ok, Mirko? Continuando, aquí ya acepté los archivos actuales.
aquí ya cambió de cambio no aceptado a current. Tenemos la opción de poder remover estos cambios, como decir como que, oh, me equivoqué, lo vuelvo atrás. Y la última opción que nos da Dynamic es que podamos aceptar los dos cambios. Si se dan cuenta, esta es el archivo que tenemos nosotros modificado localmente. Esta es la línea de la rama remota. Incluso podemos nosotros modificar nuestro archivo como es en este comentario que yo hice. Entonces, en Result, podemos aceptar estos cambios y además podemos modificar el archivo, y una vez que esté como nosotros queramos, presionamos el Complete Merge. Va a ser como esto será un nuevo commit, porque estamos resolviendo un conflicto y estamos haciendo merge. Entonces le damos commit y push, y estos cambios van a ser reflejados en nuestro repositorio local. Si se dan cuenta, esta fue la rama que se subió, o sea, el commit que se subió. Y como nosotros vimos el resultado final en Visual Studio Code, tenemos la misma visualización en nuestro repositorio remoto. Y eso era lo que tenía que pasarle, que era súper importante. Si quiere, podemos hacerlo, le puedo mostrar también el ejemplo en vivo, o basta con esa explicación que les di. Carlos, una consulta. Entonces, cuando trabajemos, igual hay que crear el perfil como el otro día, o solo podemos partir desde aquí. ¿Cómo partir desde aquí? ¿Te acuerdas que en la clase anterior creamos un perfil en G? ¿Mm? ¿Es Sí, necesario igual crear el perfil para poder trabajar con el GIF de Visual Studio? sí, porque en la sesión de colaboradores, ustedes van a agregar a la persona. Por eso todos tienen que tener su cuenta de Git. Y una persona va a ser la encargada de tener como, o sea, va a ser el responsable del proyecto. Entonces las demás personas van a ser como colaboradores. Entonces la persona responsable tiene que ser capaz de determinar, ok, aquí generalmente, o les va a ocurrir mucho que van a tener conflictos. Entonces ella va a ser la que va a determinar como, ok, de hacer este merge manualmente, determinar qué secciones de código se quedan, cuáles fueron reemplazadas. Entonces tienen que tener a alguien responsable, y esa persona va a agregar a los demás como colaboradores para que puedan modificar. Si no, no van a poder subir los cambios, no van a poder hacer push. Ah, ok, o sea, en el fondo creamos igual el perfil y después trabajamos directo acá. Sí, creen el perfil, la persona a cargo crea el repositorio, puede agregar los archivos y puede agregarlo a ustedes como colaboradores. Así cada uno van a trabajar en el mismo repositorio, con ramas pueden crear sus ramas, que es súper importante que trabajen con ramas. Y después, cuando tengan que hacer el merge a la rama main, la persona que está a cargo de ese repositorio es la que va a tener que posiblemente resolver estos conflictos. O puede que no tengan conflictos, pero es altamente probable que se genere cuando hay más personas trabajando en un archivo. Ok. Profe, Mirko dice que si podría dar un ejemplo, por favor, Ok. en el chat. Voy a dar un ejemplo ya. Vamos a hacer un ejemplo en vivo. Vamos a ir a mi GitHub. Este archivo vamos a sincronizarlo. Esto es como hacer un git pull. Recuerden, cuando ustedes van a trabajar, es fundamental que ustedes hagan un git pull. Entonces, vamos al mismo repositorio. En el index, vamos a modificar el archivo y vamos a cambiar el título. Título de ejemplo de conflicto. Con conflicto en vivo. Ok. Vamos a hacer el commit.
Vamos a hacer el commit directamente de la rama main. Este mensaje sale porque tenemos nuestra rama main protegida, pero como somos los propietarios, podemos saltarnos esa protección. Entonces, si nos vamos a los commits, tenemos un último commit realizado, que fue este update index, ¿no es cierto? Si lo verificamos, tenemos que agregamos esta línea, conflicto en vivo, en la línea 9. Entonces, en mi repositorio local, yo aún tengo el mensaje anterior. ¿Por qué? Porque no he hecho un git pull. Si yo presiono este botón, vamos a traer los archivos. Bueno, vamos a hacerlo de inmediato para que lo puedan ver. Vamos a actualizar. Y ahí nos dijo conflicto en vivo. ¿Ok? Entonces, eso es hacer un git pull. Vamos a modificarlo otra vez porque está todo, porque no vamos a poder generar el conflicto. Index. En vivo. Segundo conflicto en vivo. Entonces, vamos a hacer el commit directamente al main. Ya se subió. Último commit, ahora. Ahí está la segunda actualización. Y para que puedan ver que se modificó la línea 9 con el segundo mensaje. Ok. Nosotros nos vamos a actualizar nuestro repositorio, porque si le hacemos un git pull, tenemos todos los cambios actuales, entonces cuando queramos hacer el push, no va a haber conflicto. Entonces, vamos a modificar la línea 9. Título de conflicto en vivo desde repositorio. O sea, local. Guardamos los cambios. Y aquí, en la sección de Git, nos dijo, ok, mira, tienes un archivo que se modificó. A ver. Ok, este es el archivo original cuando hicimos el pull, ¿ya? Y si se dan cuenta aquí no tenemos como que, ok, no hay modificaciones. Pero si lo dejamos como, o sea, con la modificación que hicimos, ahí sí vamos a guardar. Nos va a determinar como que, oye, mira, tú modificaste este archivo. Si hacemos clic, nos va a decir como qué línea se modificó. A la parte izquierda tenemos como el archivo que estaba original y tenemos los cambios que se aplicaron. Estos son los botones que yo le comentaba, como que esa opción nos va a permitir abrir el archivo, que lo tenemos acá. Podemos deshacer estos cambios, o sea, si presiono este botón es como dejarlo como de esta forma, como el archivo original. Y si presiono más, nos va a agregar esta modificación a nuestro archivo. Si se dan cuenta, la pestaña que se abrió es Index Working Tree, o sea, estamos trabajando en el árbol de repositorio. Vamos a agregar estos cambios, ¿no es cierto? Se agregaron. Vamos a hacer el merge. Modificación desde remoto. Vamos a hacer un committee push. Ok, nos salió un error. No se puede hacer el push remotamente. Dice, intenta aplicando el comando pull, que el pull es para actualizar. Los voy a cancelar porque eso nos va a mandar a la consola y hacer el comando manualmente, pero GitHub, o sea, Visual Studio ya no tiene integrado todo con clic. Entonces vamos a sincronizar, es como hacer un git pull. Y ahí nos dijo, ok, hay un conflicto. Merge brain main nos dijo que hay un conflicto. Los head, o sea, los símbolos, lo que le comentaba anteriormente.
de aquí no indica dónde empieza y dónde termina nuestro conflicto. Nos dice que los cambios actuales son estos que tenemos nosotros, pero el cambio que viene entrando, o sea, el remotamente, es este. Entonces, bueno, si se dan cuenta, incoming change, current change. Recuerden que cuando hay un conflicto, nosotros traemos lo que está remotamente a nuestro repositorio con git pull, y ahí nos va a indicar como que, oye, pero hay conflictos. Entonces, traemos los cambios de remotamente, lo resolvemos localmente y después lo subimos remotamente. Eh, ok, si seleccionamos el archivo, bueno, vamos a tener la visualización porque estamos viendo desde el árbol de trabajo. Así que si nos posicionamos en el archivo, nos va a salir la opción para resolver este conflicto. Entonces le damos a resolver. Y aquí nos da la opción de poder aceptar los archivos entrantes, o sea, la modificación entrante, o quedarnos con la actual. Si nosotros aceptamos podemos aceptar cualquiera. Por ejemplo, aceptamos la entrante y se actualizó esta línea de comando. ¿Cómo podemos deshacerla? Y fue como que, teníamos que aceptar la actual. Y la aceptamos y se actualizó esta línea de comando. Como les comentaba, ustedes pueden resolver esta línea con solamente clic. Y si está todo perfecto, pueden completar el merge. O tienen la opción de poder aceptar las dos líneas. Aquí quedó el título que modificamos localmente. Y acá está el título que modificamos en el repositorio remoto. Se creó una nueva línea. Y como les comentaba, tenemos la opción incluso hasta de modificar. Título segundo conflicto en vivo del merge local. Si el resultado está como todo ok, ustedes lo revisaron, se dan cuenta de que no se eliminaron líneas necesarias que podían influir en su funcionamiento correcto. Está todo ok, lo revisan y presionan Complete Merge. Aquí se agregó el mensaje para el commit y tenemos que hacer ahora el push. Hacemos el commit y hacemos el push. Listo. Ya se hizo el push. Dejó de trabajar y acá abajo esa ruedita ya no está moviéndose. Si nosotros nos vamos a nuestro repositorio, acá está nuestro commit. El merge branch, el merge en la branch del main. Esto fue lo que hicimos en nuestro Visual Studio Code. ¿Y cómo quedó el archivo final? Entonces quedó con la modificación que hicimos en nuestro repositorio local, tomó el título que estaba en el repositorio remoto y también la modificación que hicimos posteriormente cuando aceptamos los conflictos. Y nuestro archivo ya quedó con todos los cambios que habíamos mencionado. Si nos vamos al index, vemos que tiene todo como lo habíamos dejado en Visual Studio Code. Por eso es bueno utilizar a veces herramientas externas para poder resolver sobre todo este tipo de conflictos que son muy complicados. Por consola de comando es muy difícil. Siento que hay que tener mucho conocimiento y dominio de la herramienta de Git, sobre todo saber qué es lo que se está haciendo, porque con un pequeño error podrían estropear todo el proyecto. ¿Les quedó más claro con este ejemplo? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Allí el Mirko que había pedido un ejemplo, espero que haya quedado claro. En caso de que tengan más dudas, háganla.
Y antes de irnos a break para poder avanzar en nuestro proyecto, la parte de colaboradores. Recuerden que nosotros vamos a poder clonar un archivo, o sea, un repositorio, desde esta URL. Este proyecto cualquiera puede acceder, pueden clonarlo, pero si yo no lo agrego como colaborador, no van a poder modificarlo. Existe la opción de poder hacer un fork. Bueno, aquí está habilitado porque es mi proyecto. Que lo que hace el fork es tomar el repositorio de otra persona y llevarlo a mi repositorio. Entonces son dos proyectos independientes, no existe una comunicación. Prácticamente es eso. Para agregar un colaborador, nos posicionamos en nuestro repositorio, nos vamos a Setting, seleccionamos la opción de colaborador, nos pide la contraseña, confirmamos, y aquí tenemos que agregar las personas. Entonces, creo que lo habíamos visto en el lunes, parece, como rápidamente. Entonces, cuando ustedes agreguen la persona, no sé, creo que era un amigo. Entonces, ustedes lo seleccionan y lo agregan como colaborador. A esta persona le va a llegar un correo y tiene que aceptar ser colaborador. En caso de que no lo acepte, no va a poder hacer los cambios. Es necesario que también se acepte, porque muchas veces, como son nombres de usuario y hay muchos, como J. Gómez, no sé cuál de ellos debe ser mi amigo, no recuerdo. Entonces, existe esa opción de poder equivocarse y me ha pasado muchas veces que o la otra persona agregó otro usuario o yo estoy agregando personas nada que ver. Entonces, es importante que esta persona que agreguemos le acepte esta invitación para ser colaborador. Así que cuando ustedes se hagan su repositorio y vayan a agregar como colaborador, necesitan tener el nombre de usuario de la persona. ¿Por qué digo el nombre de usuario? Porque es más fácil encontrarlo. Porque también está la opción de buscarlo porque podemos buscarlo por nombre, por correo. Esta es la de la profesora. Entonces, ahí tiene la opción de buscarlo por correo, por nombre de usuario o por nombre, pero es bueno que tengan la palabra para poder buscarlo directamente. O sea, con el nombre de usuario ustedes lo copian, lo pegan, y la primera opción va a ser esa. En cambio, el correo también copian y pegan, y le va a aparecer opciones relacionadas. Pero es importante que se fijen bien a quién están agregando para que lo puedan aceptar como colaborador. Entonces, una vez que agregan la persona, ella va a poder hacer el clon, va a poder acceder directamente a esta sección, hacer el clon y va a poder trabajar localmente. Allí crean su rama, las modificaciones, agregan los archivos necesarios y van a ir trabajando paralelamente a través de ramas. Entonces, si yo me quiero cambiar de rama en Visual Studio, acá tenemos todas las que están remotamente y las que tenemos localmente. Por ejemplo, o sea, no quiere decir que toda esta rama yo la tenga en mi equipo. Si yo selecciono esta rama, se está sincronizando, aquí apareció como local. Entonces, para poder tener el local, ustedes se posicionan en la rama y se va a generar una copia local. Si no, está todo remoto. Así que, ¿les quedó claro el tema de Git con Visual Studio Code? Con respecto a tu pregunta, Mirko,
RStudio sí tiene Git. Sí, lo que estoy leyendo, que ofrece una interfaz gráfica de usuario para Git. Tiene interfaz visual, tienes paneles de Git, tienes integración de control de versiones, el historial de cambio. A ver. Vamos a abrir RStudio para ver dónde está. Mm, mm, mm. PlayStation Boy, Python. ¿Dónde era? No recuerdo mucho. Virtual Control. Acá tenemos el versión de control. Pero ese proyecto no lo tengo en R. Pero allí está la herramienta de visual control de versión. Para que si trabajen en R. Así que nos vamos a ir a break para que vayan a comer algo. Nos vemos en 15 minutos. Yo por mientras voy a generar los grupos y cuando volvamos los mandaré a cada sala, a cada persona a su sala correspondiente. Así que nos vemos a las 10:15. RStudio, sí, iba a ser el mismo. Mirko, estuve averiguando con RStudio y intenté como poder abrir como el GitHub como tal, o sea, el repositorio de GitHub localmente, pero no me dejaba configurar como la sincronización con GitHub. Así que lo más recomendable es que tú crees un nuevo proyecto, o sea, un nuevo file, ahí te va a decir dónde quieres crear este archivo y ahí te va a dar la opción de poder hacerlo de repositorio remoto. Voy a mostrar cómo es desde GitHub, o sea, desde RStudio, perdón. Para poder sincronizarlo, porque yo me fui a la herramienta Tools y aquí me decía como, creo que era como construir o configurar el repositorio. Así que para poder crear un proyecto desde RStudio, nos vamos a New File, New Project, perdón. Esperamos que trabaje. Ok, aquí nos da la opción de un nuevo directorio, un directorio existente o una versión de control. Seleccionamos la versión de control, opción Git, y aquí pegamos la URL de nuestro proyecto. Yo ya la tenía pegada. Seleccionamos el directorio y vamos a crear el proyecto. Si se fijaron, aplicó un git clone directamente que se pudo ver. Y ahora nos estamos cambiando de proyecto. Esperamos que cargue. Acá tenemos nuestro directorio, el git ignore, el index, el readme y el testprod que se genera por RStudio. Ahora, si nos vamos a la herramienta versión control, podemos ver los commits, hacer los pull, los push, ver el history, el historial de versiones que hay, o sea, de cambios que hemos realizado. Ah, qué buena, me encanta esta vista. Por ejemplo, acá fue el primer cómic que hemos realizado. Si se fijan,
se creó una rama nueva, que es la prueba, tomó otro camino y después se integró. Se integró con el merge pool. Entonces seguimos modificando la rama main, creamos una nueva rama, que fue para crear el readme, y después se integró con la rama main. Después se modificó el index, se creó una nueva rama, en esta sección una nueva rama, de esa se creó otra rama, y se fueron integrando. Se integró a la main, ahí tenemos el merge, aquí tenemos otro merge, en ejercicio de clase, y después esta rama se integró en la rama main, y así fuimos trabajando. A ver, historia, no, change. Entonces, si nosotros modificamos este archivo, repositorio local, no sé si tomar el comando HTML, section, nueva sección. Guardamos. Eso sí, no encontré como la forma de que nos mostrara directamente que hay un cambio, como por ejemplo como lo hace Visual Studio cuando modificamos algo y nos dice, mira, hay dos archivos que se modificaron. Bueno, estos se crearon porque abrí directamente el RStudio del repositorio que tenemos acá. Perdón. Entonces, va a Tools, Control Versión, y aquí pueden ver los cambios con el div. También un comando que lo vimos, git div, y el nombre del archivo. Podemos ver los archivos, podremos hacer el commit directamente, tiene un atajo al Control M. Podemos hacer un pull, un push, ver la historial. Si vemos la diferencia, el div que hay. Y sí, ahí nos dijo que agregó una nueva línea. El commit mensaje, push de... RStudio, como nosotros tenemos protegido la rama main, no me dejó hacer el push directamente, me arrojó un error de que la rama está protegida. Visual Studio por lo menos se saltó esa protección. Entonces nos vamos a la rama prueba. A mí dice que hay un error que tenemos que abortar este cambio. Vamos a revertir todo. Ok, no hay cambios. Y ahora sí nos vamos a cambiar a la nueva rama. Entonces hace un git checkout -b. Nos dice que se cambió de rama. Cerramos y ahora modificamos el archivo. Título de prueba desde RStudio. Guardamos. Vamos a ver lo que se modificó. Lo seleccionamos. Vemos que se modificó. Y ahora sí hacemos el commit. Si se dan cuenta, estamos en la rama de ejercicio de clase. Desde RStudio. Desde RStudio. Hacemos el commit. Ok, ahí lo aplicó. Si cerramos, recuerden, solamente hemos hecho el commit. Es necesario hacer el push. Presionamos el botón git push. O sea, va a ser el git push origin ejercicio de clase. Ok, y creo que terminó. Sí, close. Si nos vamos a nuestro repositorio, ¿dónde está? Acá está. Entonces, si actualizamos, nos indica que de que podemos hacer un pull request. Si nos vamos a la rama ejercicio de clase. Y vemos su commit.
Acá está el commit que hemos hecho, commit de RStudio. Y ahí está la modificación que se hizo. Así que ahí está, RStudio también tiene su propia integración con Git. Así que lo bueno que tiene esta vista que la encuentro muy útil, porque ahí podemos ver el historial que tiene, por ejemplo, de esta rama. Esta es la rama ejercicio de clase más pequeña, pero si nos vamos a la main, la rama es mucho más grande. Así que eso. Voy a generar los grupos, las salas. Bueno, Mirko, espero que te haya ayudado con esto. Te voy a hacer un paso a paso también para dejarlo en la presentación, y así tengan las dos opciones, RStudio y Visual Studio. Así que creo que lo terminaría entre hoy o mañana. Así que ahí ya le subiría la presentación final. O sea, se la pasaría a Marcelo para que haga la presentación final. Ya, vamos a crear las salas para que aprovechemos el tiempo. Si me dan un minuto.